Hola, hola amigos, gloria a Dios, muy buenas noches, bendito y glorificado sea nuestro Señor Jesucristo, bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Estamos en un nuevo programa de Una Hora con Dios, aquí en su página Nutrición Celestial, directamente desde San José, Costa Rica. Qué alegría, qué gozo y qué bendición poder estar con cada uno de ustedes compartiendo este programa. Y bueno, hoy tenemos un programa muy lindo, muy especial. Tenemos nuestro segmento Diálogos y bueno, para eso hoy nos acompaña nuestra hermana Mónica. ¿Cómo está, hermana Mónica? Que Dios me la bendiga y un gusto que nos estés acompañando en esta noche, en este programa de Una Hora con Dios. Buenas noches, bendiciones. ¿Me puedo escuchar? Sí. Claro, ¿Me te escuchan? escuchas perfectamente, sí. Sí, te Ok, escuchas un pequeño perfectamente, problema. sí, claro. Bendiciones. Ok, perfecto. Y bueno, les decimos a todas y cada una de las personas que se vayan conectando que pueden compartir esta transmisión en sus perfiles personales, en el WhatsApp, y para que sea un tiempo bonito, un tiempo de edificación para cada persona, ¿verdad? Siempre lo decimos, a veces compartimos memes, compartimos chistes, compartimos resultados de partidos de fútbol, pero qué lindo cuando podemos compartir acerca de la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema muy lindo y muy especial. Tal vez muchos de ustedes, tal vez hayan escuchado muchas enseñanzas acerca de él, pero es una de las personas más importantes y es la persona del Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, pero es aquel que nos recuerda todas las cosas que Jesús predicó aquí en la tierra. Jesús les dijo a sus discípulos en Mateo 28, os conviene que yo me vaya, pero no estarán solos. Mandaré al Espíritu Santo, Él les hablará todas las cosas que yo les he dicho a cada uno de ustedes, ¿verdad? Vamos a hacer así como un recuento, ¿verdad? Jesús prometió en Mateo 28 que iba a mandar a esta persona tan importante que era el Espíritu Santo, que él iba a convencer de pecado, de justicia y de juicio, y que los discípulos no iban a quedar solitos, que los discípulos iba a venir sobre ellos el Espíritu Santo. Y les dijo Jesús a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Espíritu Santo. Entonces, en el libro de Hechos 1, encontramos que los discípulos estaban en el aposento alto, estaban en Jerusalén, y dice Hechos 1 que de repente vino sobre ellos. Es más, lo voy a leer un momentito. Dice así: de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene
y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, ¿verdad? Entonces es como, vamos a ponerlo como en un escenario actual, como personas, por ejemplo, que no hablen el inglés, ¿verdad? O personas, por ejemplo, que no hablan francés, o que no hablan alemán, o que no hablan italiano, ¿verdad? De como que de repente uno vaya pasando por la calle, por un lugar y oiga usted que estén alabando al Señor en todos esos idiomas y uno dice, pero esta gente son costarricenses, ¿verdad? Y cómo están alabando y glorificando a Dios en otros idiomas si es gente de aquí, no ha estudiado el idioma, ¿verdad? Bueno, eso es lo que sucedía en ese momento, ¿verdad? Vinieron unas lenguas como de fuego y ellos empezaron a proclamar las maravillas de Dios y a partir de ese momento los discípulos no volvieron a ser los mismos, ¿verdad? Y usted ve, por ejemplo, a partir del versículo 14, que Pedro empieza a hablar, empieza a predicar. Ese fue el primer discurso de Pedro. Pedro, un hombre, por ejemplo, brusco, un hombre tosco, un hombre, por ejemplo, impulsivo, por ejemplo, que usted lo ve en los evangelios negando a Jesús 3 veces, diciéndole a Jesús, Jesús, no vaya a la cruz, que nada de esto te acontezca, pobrecito usted, ¿verdad? Y que Jesús le tuvo que decir, quítate de delante de mí, Satanás. De ahí vemos a un Pedro completamente transformado ahora, hablando como si conociera la palabra de Dios, como si hubiera estado en un instituto bíblico, como los fariseos, como los saduceos, y era otra persona completamente. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida, Mónica, transformar nuestra vida. Ya vamos a entrar con qué hace el Espíritu Santo en la vida de un creyente, en la vida de una persona que no conoce de Jesús. Pero qué importante esto, Mónica, porque el Espíritu Santo no es solamente una persona más. Yo no lo veo como una persona más de la Trinidad. Yo lo veo como una persona importantísima. No es una fuerza, como algunos dicen, como la electricidad, como la gravedad, sino que es una persona que transforma nuestra vida. Entonces, qué importante cuando el Espíritu Santo entra en nuestra vida y nos empieza a transformar. No somos las mismas personas, Mónica. Sí, amén, así es. Es muy importante saber y reconocer, ¿verdad? Que también Él es un caballero, que Él siempre va a tocar a la puerta de nuestro corazón y si usted y yo y mis hermanos le damos la bienvenida y como dice su palabra, que Él viene y nos invita a cenar y se sentará con nosotros y vamos a cenar con Él y Él va a estar ahí siempre. Es tan importante saber que ese caballero hasta eso nos pide, hermano Luis, permiso para entrar, porque como usted ahora explicaba, no es una fuerza, no, Él es real. Él está vivo, está aquí en este momento, ¿verdad? Escuchándonos. Y Él está ahí, como nos explicabas ahora en Hechos, que Él es el consolador, que les conviene que yo me vaya, le dijo Jesús a sus discípulos, porque vendrá uno mayor, ¿verdad? Y solamente es creerlo, hermanos, es creer que Él es real, que Él está aquí y que no importa la circunstancia, porque si nos disponemos para Él, viene ese cambio por el cual estamos en esta noche compartiendo, ¿verdad? Ese cambio de poder cambiar mi forma de ser, que nos convence de pecado, ¿verdad? Él es todopoderoso. De verdad que, como usted dice, hermano Luis, Él no es simplemente como una persona. Él es alguien muy especial que tiene que estar en nuestras vidas. Amén. Sí, así es. Y hoy vamos a ver la obra del Espíritu Santo.
la obra del Espíritu Santo precisamente en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y el Espíritu Santo obra, por ejemplo, en diferentes personas, ¿verdad? Entonces, primeramente, obra en las personas que no creen, ¿verdad? Mónica, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado esto cuando uno va a evangelizar, ¿verdad? Hay personas que son duritas, hay personas que son duras. Me acuerdo una vez en mis tiempos de juventud, ¿verdad? Que fuimos a evangelizar a la UCR, ¿verdad? Vamos ahí por la biblioteca Carlos Monge, ahí en la UCR, y de ahí empiezo yo a evangelizar y todo, y de ahí una muchacha me paró durísimo. Ahí yo venía hablando del Espíritu Santo, venía hablando del Señor y de ahí me interrumpió y no, es que Jesucristo no existe. Y bueno, ellos empiezan a hablar de la evolución, empiezan a hablar de un montón de cosas, ¿verdad? Y uno trata y por eso se prepara, ¿no? Nosotros, mi hermana Mónica y yo que estamos estudiando en el SEAN, uno se prepara para defender la palabra de Dios, para servirle al Señor lo mejor posible y créame que uno lo hace. Pero hay momentos en que solo el Espíritu Santo puede convencer a la persona, ¿verdad? Usted le puede dar muchos razonamientos a una persona que no cree en Jesucristo, que no cree en Dios. Hay personas que están hasta resentidas con Dios por algo que les pasó, por un abandono de un padre, de una madre en el pasado, jóvenes rebeldes, tal vez el papá los abandonó, y el papá iba a la iglesia y todo, y los muchachos ya no, yo no puedo creer en ese Dios, mi papá me abandonó y dice que era cristiano y todo, y crecen con esa mentalidad de rebeldía, ¿no? Yo una iglesia, yo no la vuelvo a pisar y todo, y el Espíritu Santo ahí es el que trabaja. Entonces vamos a ver primero que el Espíritu Santo en una persona incrédula, ¿verdad? Lo primero que hace es convencer de pecado. Si mi hermana Mónica puede buscar el versículo que está ahí anotado, Juan 16:8. Vamos a leer Amén. Juan 16:8 y vamos a ir comentando cada uno de estos versículos. Dice así, en nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Santo Espíritu de Dios, dice, cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia. ¿Y quién es cuando Él viniere? El Espíritu Santo de Dios. Amén. Sí, Él es el así es. que nos Ajá. redarguye. Ujú. Sí, así es, hermana Mónica, porque hay momentos en que, digamos, una madre con un hijo. Ayer que fuimos a ver la película La Forja, ¿verdad? Que, bueno, no quiero adelantar nada, pero de ahí esta madre luchaba con su hijo, ¿verdad? Y este muchacho de la película llegó un momento en que a través de la palabra de Dios, el Espíritu Santo empezó a tratar con él cuando nos exponemos a la lectura de la palabra de Dios, porque bueno, aquí entramos en otro ámbito. La palabra de Dios no es un libro cualquiera, no es como leer el Quijote, no es como leer la Odisea de Homero, no es como leer el periódico, ¿verdad? Que es solamente un libro con letras, ¿no? La palabra de Dios es vida para nosotros, ¿verdad? Entonces ahí habla del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Algunos lo llaman hermana Mónica, hay gente que lo llama, digamos, gente que no está en los caminos del Señor, como la conciencia, ¿verdad? Esa vocecita que te dice lo que es bueno y lo que no es bueno, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que el Espíritu Santo nos incomoda ahí,
nos está hablando, no, esto que estás haciendo no es bueno, esto que estás haciendo no está correcto, ¿verdad? Entonces, hermana Mónica, dice que no solamente dice que habla, es que eso es ahí lo que me impresiona a mí, dice que convence, ¿verdad? O sea, el Espíritu Santo usted no lo puede, como quien dice, bailar, como quien dice. No, hermano, es un texto bíblico muy, muy real, ¿verdad? Él es un muy, ¿cómo les puedo explicar? Es un texto bíblico que está muy claro, ¿verdad? Dice, cuando Él viniere, nos va a rearguir al mundo de pecado y de justicia, nos convence del pecado. El Espíritu Santo de Dios, como usted bien lo decía, no es una conciencia. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo lo aceptamos, Él ya mora aquí, como hablamos ahora desde el principio, cuando yo lo dejo entrar aquí a mi vida, Él viene y entonces empieza a convencernos de lo que hacía malo, que ya no lo puedo hacer, y empieza Él ahí a trabajar en nosotros. Y muy importante, hermano, cuando uno evangeliza, de verdad que hay que tener mucha sabiduría de parte del Señor, ¿verdad? Porque muchas veces nos han cerrado la puerta. Hay que tener mucho amor, ¿verdad? Un fruto del Espíritu Santo de Dios, por cierto, ¿verdad? ¿Para qué? Para que perseveremos y saber y entender que el que convence es Él. Nosotros somos esos vasos, ¿verdad? Para la gloria del Señor, porque toda la gloria es para Él, que Él utiliza ahí. Pero el que convence a cada una de las personas es el Espíritu Santo de Dios, y por lo tanto, nosotros somos llamados a orar para cuando pase eso, venga el Señor y haga la obra en cada persona. Así es, así es. Él es el que se encarga de hablar al corazón de las personas. Número 2, voy a leer este porque este está muy relacionado. El número 2 es que revela a Jesucristo. Dice Juan 16 del 14 al 15. Juan 16 del 14 al 15. Dice así: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Quiere decir que revela a Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que cada uno de nosotros pudiéramos tener vida y vida en abundancia. Y Jesucristo, por ejemplo, no es solo una historia bonita, un hecho conmemorativo, ¿verdad? Como ayer, que fue 15 de septiembre, Día de la Independencia de Costa Rica, ¿verdad? También en otros países celebraron la independencia como México. Saludos a los amigos mexicanos de paso. Pero no es solo un hecho histórico, nada más. Ah, qué bonito. Jesús murió en la cruz. Jesús resucitó al tercer día. No, 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 no. Es que Jesucristo fue ese puente para que pudiéramos llegar al Padre, para que pudiéramos llegar a donde Dios. Dice la palabra que cada uno de nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, que el pecado había hecho una separación entre nosotros y Dios. Y si usted lee el Antiguo Testamento, Dios trató de acercarse al hombre de muchas maneras, le dio mandamientos, le dio estatutos, directrices, pero el hombre siempre se apartaba de Dios. Estaban bien por un tiempo, pero la siguiente generación hacía lo malo delante del Señor, adoraban otros ídolos, otros dioses y se apartaban de Dios, hacían abominación, las cosas que a Dios no le agradaban, y Dios enviaba profetas, enviaba jueces para que le recordaran las ordenanzas de Dios, y otra vez se volvían a apartar, y no había manera de que la humanidad se acercara a Dios hasta que Dios manda a su Hijo Jesucristo
a morir en la cruz del Calvario. Dice que en el Antiguo Testamento se sacrificaba un cordero y se degollaba el cordero por el cuello y se derramaba toda la sangre sobre el lugar santo. Y eso limpiaba los pecados del pueblo por un año, ¿verdad? Pero no los quitaba del todo. Y vino Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, a derramar su sangre, y la palabra lo compara como ese cordero que limpia totalmente los pecados, limpia totalmente los pecados. Y a través de esa sangre de Jesucristo, cada uno de nosotros recibimos perdón de pecados. Y es por eso que las personas necesitan conocer de Jesucristo, aceptarlo en su corazón como Señor y Salvador. Y aquí dice, tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué quiere decir esto? Que de todas las enseñanzas, de todo lo que Jesús enseñó, el Espíritu Santo iba a recordarnos todo eso que hizo Jesús, todo eso que hizo Jesús, pero no solamente, como dije anteriormente, como un hecho histórico, como algo documental, sino que el Espíritu Santo hace que esas palabras de Jesús cobren vida en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos correr hacia Jesucristo, para que nosotros podamos acceder a esa fuente inagotable de perdón de pecados. Entonces, a través de eso, revela Jesucristo. Mira, lo que dijo Jesús es cierto. Entonces, eso es lo bonito, Mónica, que lo revela. Amén, así es. Hago aquí un paréntesis y yo pienso en mí, en Mónica, ¿verdad? Que donde dice esta parte, y por eso dije que lo tomará de lo mío y los hará saber. No hay nada y más hermoso que la palabra del Señor, la escritura, ¿verdad? Eso Él lo da, lo revela y nos lo da a nosotros. Hay algo como ese paréntesis, ¿verdad? Dice, porque lo que es de Él, ¿verdad? Es del Hijo, y lo que es del Hijo es del Padre. En Él somos hijos de Dios nosotros también. Entonces, esos secretos hermosos que nos dice que nos los va a hacer saber, para mí, es la palabra también del Señor, ¿verdad? Es muy hermoso este versículo, tiene mucho como trasfondo, ¿verdad? Como Él es un hermoso misterio que nos revela, por su misericordia, la palabra del Señor, ¿verdad? Qué bonito que es y realmente el Espíritu del Señor nos revela quién es Jesucristo. Amén. Así es. No son palabras muertas, no son palabras muertas lo que estamos hablando, ¿verdad? Y es que el Espíritu Santo verdaderamente es lo que nos da a nosotros vida, que esas palabras, esas letras, lo que dijo Jesús, hace que sea vivo en cada uno de nosotros. Dice ahora, hace someterse a Jesucristo. Hermana Mónica, vamos a leer Primera de Corintios 12:3. Primera de Corintios 12:3. A buscarlo, Primera de Corintios dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús sino por el Espíritu Santo. O sea, la palabra anatema significa maldición, así es, mi hermano. Así es, correcto. Amén. Dice que hace someterse a Jesucristo, el número 3. Entonces, dice que nadie, ¿verdad? Nadie que hable por el Espíritu de Dios puede llamar a Jesucristo como si fuese una maldición, y puede llamar a Jesús sino por el Espíritu Santo. O sea, Él es el único intermediario que hay entre Dios y nosotros. Amén. Sí, a veces
a veces cada uno de nosotros, por ejemplo, eh, luchamos, ¿verdad? Sobre todo cuando hay gente que de otras creencias, de otros lados y todo. Yo tuve la oportunidad en un grupo de jóvenes en que yo estaba de conocer a un muchacho musulmán, ¿verdad? Eh, él estaba yendo a la iglesia porque una muchacha del grupo de jóvenes lo llevaba, ¿verdad? Y ella le estaba hablando de Cristo y todo. ¿Y cómo podemos nosotros comprobar en realidad que Jesucristo es Dios? Que Jesucristo es Dios solamente a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da a nosotros esa convicción de que Jesucristo es Dios, ¿verdad? Cuando podemos tener una experiencia con Él, una experiencia genuina con Jesús, ¿verdad? Entonces, ese Espíritu Santo hace que cada uno de nosotros pueda someterse, pueda someterse a Jesucristo, pueda Amén. someterse a Él, pueda seguir sus mandamientos, sus estatutos, sus ordenanzas también, ¿verdad? Amén. Y nos Hermano, recuerda, por ejemplo, que Él dice, mi yugo es fácil y y ligera ligera mi mi carga. carga, ¿verdad? Entonces, digamos, él no pide un montón de cosas, él no pide un montón de cosas, por ejemplo, leyes y cosas así, sino que Jesús lo que nos pide a cada uno de nosotros es la obediencia, es que Amén. nosotros obedezcamos sus mandamientos y el mismo Jesús lo dice, mis mandamientos no son gravosos, o sea, no es algo como una carga, ¿verdad? Sino que es un deleite, ¿me entienden? Cada uno de mis amigos, de mis hermanos, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo nos recuerda eso y a través de eso es que nosotros decidimos someternos a Jesucristo. Hermana, ibas a Amén. decir algo. Sí, perdón, hermano. Me enfoco mucho, es que la palabra es tan hermosa, ¿verdad? Porque vea cómo empieza este texto, dice, por tanto os hago saber. Aquí hay como para mí como que él nos da esa revelación, esa orden, ¿verdad? Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Ahí hay una coma y me gusta mucho porque dice que todo aquel que hable por medio del Señor nunca, nunca, nunca va a hablar lo contrario que no sea la palabra del Señor. Por eso es tan importante que escudriñemos, hermanos, la palabra del Señor, para no ser tampoco engañados, ¿verdad? Muy importante ver que todo lo veo como desde el versículo pasado, que dice que tomará de lo mío y los hará saber. También lo uno ahí, hago como un enlace, que también por su palabra, ¿verdad? Que es verdadera, ¿verdad? Ella dice que en San Juan 8:32 que si conocemos la verdad nos hace libre, ¿verdad? Y el Espíritu Santo de Dios, donde dice aquí que nos hace someternos, también nos hace someter a que también aprendamos de su palabra y la escudriñemos y que nos dé la sabiduría para poderla entender. Sí, sí, quiero hacer aquí un paréntesis porque esa palabra someterse suena a veces como esclavitud, suena a veces como esclavitud, ¿verdad? Por ejemplo, el pueblo de Israel estuvo sometido 420 años bajo los egipcios. De eso estábamos hablando ayer en la iglesia. El pastor Carlos estaba hablando de eso en Emaús, ¿verdad? Los judíos, los israelitas estaban sometidos, ¿verdad? Y ellos lo único que hacían era hacer ladrillos. Eso era lo único que sabían hacer ladrillos utilizando paja para construir las pirámides,
¿verdad? Y estuvieron 420 años bajo el dominio de los romanos, ¿verdad? Que los latigaban, ¿verdad? Les daban latigazos para que trabajaran y todo. Y ellos, eso es lo que se acostumbraron a ver, ¿verdad? Estar sometidos, ¿verdad? Pero aquí, digamos, lo que nos habla Cristo y lo que nos habla la palabra es algo completamente diferente, ¿verdad? La palabra de Dios dice, y conoceréis y la verdad os hará libres. O sea, esto que nos pide Jesús, que le obedezcamos, que obedezcamos sus mandamientos, que obedezcamos sus estatutos, esto no es para esclavitud, es al contrario, es para que nosotros caminemos en la libertad de Cristo, ¿verdad? En la libertad de Cristo, en la libertad del Espíritu de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y dice Santiago 4:7, hermana Mónica y amigos, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, ¿verdad? Entonces, Amén. cuando yo me someto a Cristo, el diablo tiene que huir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nosotros, por ejemplo, no nos sometemos a Cristo y hacemos lo que es contrario a la palabra de Dios, estamos en esclavitud. Estamos en esclavitud ¿hacia quién? Hacia el diablo. Vivimos en opresión, vivimos atribulados, vivimos sojuzgados, vivimos mal, hay opresión, hay angustia, hay desesperación, ¿verdad? Entonces, por eso dice aquí, someteos pues a Dios y el enemigo va a huir. Tenemos que someternos al señorío de Cristo en nuestra vida. ¿A qué me refiero con esto de señorío? Muchas veces le decimos al Señor, Señor, tú eres mi Salvador, pero no decimos Jesucristo es mi Señor. ¿Y qué quiere decir el Señor? El Señor es el que manda. El Señor es el que pone las condiciones, ¿verdad? Entonces, qué lindo es esto de someterse a Cristo, ¿verdad? En ese sentido. Y dice también el último punto de este apartado de obra en los incrédulos que hacen nacer de nuevo. Dice Juan 3 del 5 al 8. Vamos a leerlo. Juan 3 del 5 al 8. Juan 3 del 5 al 8. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, ¿verdad? Ese es uno de mis pasajes favoritos porque aquí Nicodemo busca a Jesús de noche, ahí como para que nadie lo vea. Nicodemo era uno de los fariseos, ¿verdad? Dice la palabra que él era uno de los fariseos y va a Jesús de noche, ¿verdad? Y le pregunta, maestro, ¿cómo yo puedo nacer de nuevo? Que esa es la pregunta que yo me hacía antes, cuando hace casi ya 29 años o 30 años que yo conocí al Señor y yo, Dios mío, ¿cómo yo puedo nacer? Yo no decía cómo nacer de nuevo, hermana Mónica, sino que yo decía, Dios mío, si yo me muero en este momento, ¿para dónde me voy? Yo no he sido tan malo, yo no he sido ahí como que ando haciendo loco ni nada. Yo tengo mis cosillas ahí, todo. Y ya este pasaje me abrió los ojos, como dicen popularmente, ¿verdad? Que no podemos tener la salvación a través de todas las cosas buenas que nosotros hagamos en esta tierra. 3,000 buenas obras, 4,000 buenas obras, porque Jesús no va a decir, bueno, hiciste 4,000 buenas obras, te voy a dejar entrar al cielo, hiciste suficientes.
No, no hay un stock, no hay un estándar. Solamente naciendo de nuevo podemos tener la salvación. Y el nacer de nuevo es a través de Jesucristo, aceptándolo en nuestro corazón como Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque el hombre vino a este mundo con pecado, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y es por medio de Jesucristo que podemos tener perdón de pecados. Él derramó toda su sangre en la cruz y pagó nuestra deuda. Entonces, cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador, nos arrepentimos, nacemos de nuevo. Y Nicodemo le preguntó: Señor, ¿cómo yo puedo nacer siendo viejo? Tengo que volver por segunda vez al vientre de mi mamá y nacer. Y Jesús le dijo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu es. En otras palabras, le estaba diciendo a Nicodemo: Nico, vea, ahí le decía abreviado, Niquito, vea, Nico, tienes, tienes que recibirme a mí en tu corazón. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, ¿verdad? Entonces, qué importante eso, porque cuando la persona recibe al Señor en su corazón, Mónica, a partir de ahí es cuando nace de nuevo, porque el espíritu viene muerto, ¿verdad? Viene con los pecados pasados, y a partir de ese momento la persona nace de nuevo. Amén, amén, así es, hermano. Ese texto tan que hemos mencionado hoy, pues que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, está en Romanos 3, 23 al 31, ¿verdad? Es tan Amén. importante, es tan importante poder nosotros de verdad nacer de nuevo, porque realmente cuando uno lo recibe a Él como su Salvador, de corazón, no de los dientes para afuera, sino desde adentro, porque reconozco que lo necesito, porque reconozco que sin Él no soy nada, reconozco que Él tiene el poder para cambiar todas las cosas, y lo que yo no pueda entender, Él nos lo va a hacer por su amor con nosotros, porque somos sus hijos, ¿verdad? Nos va a dar la paz y la tranquilidad, ¿verdad? Como Nicodemo que lo buscó a escondidas. Yo creo que Él hizo lo mejor, ¿verdad? ¿Cuántas veces usted y yo, mi hermano, nos buscamos a escondidas la presencia del Señor? Y me gusta mucho porque cuando uno nace de nuevo, no puedo decir que sea fácil, ¿verdad? No puedo decir que sea fácil porque vienen muchas tentaciones, viene peor todas las cosas, pero bien, como leías ahora, hermano, en la palabra, creo que es Santiago, donde dice que someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si me someto, no con ese sometimiento como lo explicaste ahora, sino un sometimiento propiamente en la intimidad con el Espíritu Santo de Dios, nosotros podemos salir avante y tener nacimiento de nuevo. Amén. Sí, ayer me gustó porque, bueno, no quiero decirle a la gente, no quiero contarle la película, porque la idea es que la vayan a ver, ¿verdad? Pero en una parte el chico estaba leyendo la Biblia y estaba hablando acerca de un pasaje de la palabra, ¿verdad? Que muchas veces hay que sacrificar cosas. Ahora que hablabas, Mónica, de ese sometimiento, hay que sacrificar cosas para tener más intimidad con Dios y con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y el muchacho era muy amante de esto de los videojuegos, ¿verdad? Parecía, o sea, pasaba horas en los videojuegos y todo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, el siguiente paso es tener una comunión con Jesús, tener una comunión con el Espíritu Santo, y de ahí vamos a tener que entregar cosas, y no precisamente cosas que sean malas, y no cosas así, el cigarro o el alcohol y todo, que bueno, uno cuando recibe al Señor
el mismo Espíritu Santo se encarga de quitarle a uno todas esas cosas, ¿verdad? Que uno hacía y en las que uno se deleitaba y todo, pero uno como que el Espíritu Santo le dice a uno, dame más tiempo de calidad y todo, y de repente vamos a ser retados a dejar cosas que antes nos gustaba mucho por ese espacio de tiempo, como repito, no porque sean malas esas cosas, ¿verdad? Y en algunos casos tal vez van a ser los videojuegos, en algunos casos va a tener que ser el tiempo para ver televisión, bueno, tantas cosas, ¿verdad? Porque Jesús nos está pidiendo más tiempo para enseñarnos y para cultivar esa relación personal de cada uno de Amén. nosotros. Así que hemos Amén. nacido de nuevo, ¿verdad? Entonces, a Amén. la hora de someterse a Cristo, el sometimiento tal vez va por ahí. El sometimiento Amén. tal vez va, el sometimiento tal vez para una persona puede ser alguna gente que me está viendo de crucificar pasiones y deseos, ¿verdad? De hay relaciones que uno sabe que no son buenas, de amigos que hay que dejar porque de las conversaciones no son buenas con esos amigos, una relación de noviazgo que de ahí nos está haciendo daño, ¿verdad? Entonces, cosas que están ocupando el primer lugar antes que Dios, ¿verdad? Entonces, por ahí entra ese sometimiento de dejar cosas que a esta carne, a este estuche, le gustan, pero le están quitando la gloria a Dios. Amén. Vamos a ir Amén. también eh, ya cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador, ¿verdad? Una de las cosas que hace el Espíritu Santo es que profundiza nuestra relación con Dios, que es lo que les hablaba anteriormente, ¿verdad? Esa relación con Dios se hace muy más estrecha, ¿verdad? Entonces, mi hermana Mónica, si puedes leer Romanos 8, 15 y 16. Dice así, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Uy, Porque qué el mismo bonito. espíritu, amén, porque el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Casualmente, mis hermanos, venía hablando con mi esposo hoy y le decía yo, vieras que a mí no me da miedo morirme. Yo pasé un proceso muy fuerte con una enfermedad y yo tenía mucho miedo de morirme. Fui diagnosticada como con un cáncer de pulmón en el lado izquierdo y pasé procesos muy duros, pero yo tenía miedo de morirme. Oiga, y ya que es que conocía al Señor, ¿verdad? Ya yo era creyente en Él. Esto fue hace no más que 2 años. Y yo le decía a Él, ya no me da miedo. Y este versículo, ahora que viene a memoria lo que yo hablaba con mi esposo, ¿verdad? Porque ya no está ese temor, porque nosotros cuando recibimos el Espíritu del Señor, todas esas cosas se van, no solo un temor a morir, sino un temor a cualquier cosa, ¿verdad? Temor es temor, ¿por qué? Porque dice que el Espíritu ya el Señor nos adoptó, somos sus hijos, ¿verdad? Y vea qué lindo como aquí dice que cual clamamos, Abba, Padre. Mi hermano Luis, mis hermanos, ¿estamos nosotros convencidos realmente que somos hijos de Dios? Podemos tener Sí, esa confianza para acercarnos a Él y hablarles así como es nuestro Padre Celestial. Es tan sí, hermoso saber que Él cambia las cosas y es tan hermoso saber que ya no somos esclavos de ese temor. Como usted explicaba ahora, hermano, el pueblo de Israel, lo que vivió en el tiempo antiguo, de que eran esclavos de los egipcios. Nosotros ya no somos esclavos, no de los egipcios, sino no somos esclavos del mundo.
Ya no, nosotros somos hijos de un Padre Celestial, porque dice, porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Es tan importante saber y poder entender y creernos que Él es nuestro Padre y que tenemos esa libertad de esa relación para poder estar con Él, como usted y yo alguna vez le hemos pedido a nuestros padres o a nuestras mamás, ¿verdad? Sí. Es tan hermoso este pasaje y realmente no hablo solo un temor a la muerte, sino un temor a muchas cosas que solamente, como dice su palabra, que el Espíritu escudriña aquí lo profundo de nuestro ser, ¿verdad? Y muy importante, hermano, cuando volvemos al texto, que nos sometemos al Señor y el enemigo huye de nosotros, ese sometimiento, cuando uno se somete, Él va cambiando todas las cosas en nosotros. Y lo que yo hacía antes, ya no lo hago. ¿Por qué? Porque el Espíritu está en mí y sé quién es mi Padre. Sí, no, y otra cosa, ahora cuando hablabas que eso del temor a la muerte, pero hay otras personas también que luchan con la culpabilidad. O sea, yo conozco infinidad Imagínense. de casos de personas que han aceptado a Cristo recién convertidos, ¿verdad? Bebés espirituales y el enemigo los ataca por ahí con la culpabilidad. ¿Cuál hijo de Dios es usted? Si usted era un gran borracho, si usted era un gran drogadicto y todo, usted era un mentiroso, un engañador, o sea, que ahora sos hijo de Dios. ¿Cómo se te ocurre decir que sos hijo de Dios? Véase todas las cosas que usted hacía y vienen esos pensamientos a la gente porque ya, y a mí Amén. me han contado y yo he estado en grupos y todo, en células donde gente se ha abierto. Ayúdenme a orar porque yo no sé si verdaderamente yo soy hijo de Dios porque yo era así, yo era así y viene esa culpabilidad. ¿Por qué? Por lo que esa persona hizo en el pasado, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice en 2 Corintios 5:17, aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, pero dice la traducción original, ese verbo pasaron, van pasando. Dice, las cosas viejas van pasando, todas son hechas nuevas. ¿Por qué dice van pasando? Porque la obra del Espíritu Santo es continua. Cada día nosotros estamos en un proceso. Decía el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo a la meta para hacer las cosas de Dios. Se lo digo parafraseado. Entonces, estamos nosotros en un proceso, ¿verdad? Entonces, cuando el enemigo venga a recordarle a usted su pasado, usted recuérdele su futuro. Y el futuro del diablo, de Satanás, de la serpiente antigua, es que van a ser lanzados al lago de fuego y de azufre, ¿verdad? Cuando Jesucristo reine, ¿verdad? Entonces, me gusta el punto porque dice, da seguridad de la salvación. Y si la palabra de Dios dice que somos hijos de Dios, es que somos hijos de Dios. Vamos a saludar aquí a algunas personas. A Kim Ríos, que está conectadita. Buenas noches, Kim, que Dios te bendiga, ¿verdad? También don Carlos García Salazar. Dice don Carlos, el Espíritu Santo es el consolador y es quien nos guía a toda la verdad. Muy cierto, don Carlos, porque a veces nosotros no sabemos qué hacer, ¿verdad? En nuestra vida, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos da la respuesta, ¿verdad? Pero no se me adelante, don Carlos, ese es un punto que tenía ahí, ¿cómo se llama? Guardadito. Sandra Calvo dice, buenas noches. Bueno, gloria a Dios por Sandrita, ¿verdad? Ahí estamos orando por usted, Sandrita, por su salud. Y precisamente, hermana Mónica, el siguiente punto es que nos ayuda a orar lo que decía don Carlos. Vamos a leer Romanos 8, 26 y 27.
Dice así, Romanos 8, 26 y 27. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, ¿verdad? Bueno, se ha ligado este versículo muchas veces al don de lenguas, ¿verdad? Bueno, el don de lenguas es una parte el don de lenguas porque estamos hablando en un lenguaje desconocido, ¿verdad? Pero este versículo va más allá del don de lenguas porque el mismo Espíritu Santo pone en nosotros cómo debemos orar haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? El hecho de, puede que una persona nos esté viendo, hermana Mónica, y diga, hermano, es que yo no tengo el don de lenguas, pero en solo el hecho de decir usted, de orar, Espíritu Santo, no sé qué hacer en esta decisión que tengo que tomar, no sé cómo orar, ayúdame. Ya ahí, por ejemplo, el Espíritu Santo nos está ayudando para que nosotros oremos conforme a la voluntad de Dios, hermano. ¿Qué te dice este pasaje? Amén, amén. Este pasaje, bueno, habla tanto, ¿verdad? Muy claro lo has explicado, mi hermano. De verdad que Él es el que nos ayuda, el que nos enseña, el Espíritu Santo de Dios. Él es que volvemos al principio, hermanos. Me someto y Él hace la obra. Y cuando yo me doy cuenta y usted se da cuenta, tenemos esa comunión, esa experiencia tan linda que es estar en comunión con Él. De verdad que Él nos ayuda a orar. Amén. Si Él nos ayuda a orar, yo me acuerdo recién convertido, yo acepté al Señor Jesucristo a los 19 años y yo iba donde el pastor de jóvenes a consejería. Pastor, le decía yo, es que yo me quedo trabado, yo estoy orando y yo le cierro mis ojitos y le digo a Dios, gracias Señor, pero no puedo avanzar de ahí, no sé qué decirle, no sé qué decirle más a Dios, ayúdeme, y no sé qué decirle, me quedo como trabado, pero como vos decías, Mónica, es importante leer la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios nosotros nutrimos nuestro espíritu, por eso esta página se llama Nutrición Celestial, ¿verdad? Porque a través de la palabra nosotros nutrimos nuestro espíritu, entonces ya yo tengo la palabra de Dios en mi corazón, el Espíritu Santo la revela a mi corazón, entonces ya yo oro conforme a la palabra de Dios, ya yo, gracias Señor, porque eres bueno, porque eres mi guardador, porque no se dormirá el que me guarda. Gracias Señor por tus bendiciones. Y usted ahí va, usted ora conforme a la palabra de Dios. Entonces usted ya no se pega, usted ya no está ahí como, ¿qué maldigo, verdad? Porque el Espíritu Santo le recuerda a usted lo que usted ha leído, porque no es un libro que usted agarra y hay que aprendérselo de memoria, como yo me acuerdo en la escuela, yo pasaba los exámenes de la escuela porque yo me aprendía todo de memoria, yo no sé si Mónica se acuerda, los famosos cuestionarios que le dejaban a uno y uno ahí se los aprendía, ¿no? El Espíritu Santo nos recuerda la palabra. Entonces eso es lo bonito que nos ayuda a orar conforme a la voluntad de Dios. Y bueno, el Espíritu Santo también cambia nuestro carácter, ¿verdad? Dice que hace morir las obras de la carne. Vamos a leer, hermana Mónica, Romanos 8:13. Romanos 8:13. Dice, porque si vivieres conforme a la carne, moriréis, dice. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis.
significa que si ando conforme el mundo, Egipto, el mundo, ¿verdad? Dale gusto a mi carne, voy a morir. Y esa muerte es no solamente la natural, sino la de la vida eterna. Esa Sí, muerte es la que nos va a hacer a que no podamos entrar al reino de los cielos. Entonces dice, porque el que vive conforme en la carne va a morir, ¿verdad? Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, ¿qué significa? ¿Qué significa? Perdón, que si yo vengo y estoy en comunión, en obediencia a las cosas que me manda mi Padre, voy a vivir. Y esa vida, como digo, es la vida eterna, ¿verdad? Y lo que yo puedo ver también aquí es que si yo le hago caso a mi carne, a mi voluntad, a lo que Mónica quiere, no voy a tener esa vida eterna que me ofrece el Señor. Amén. sí, así es. Bueno, una de las cosas que hace el Espíritu Santo es que dentro de esas obras de la carne, muchas veces hablamos mucho de los pecados, ¿verdad? Lo que habla Gálatas 5, fornicación, impureza, malos deseos, pero olvidamos tal vez las actitudes incorrectas de carácter, ¿verdad? Y ahí el Espíritu Santo empieza a transformarlo a uno, ¿verdad? De repente tú o yo éramos antes impacientes, ¿verdad? Y ya el Espíritu Santo va trabajando en esa área para que de ahí uno sea más paciente, ¿verdad? Impaciente, a veces uno es Amén, mi así, hermano. todo lo queremos ya, Amén, todo lo amén. queremos ya y vamos a un Exactamente, lugar y queremos que nos atiendan ya, ¿verdad? exactamente. Eso O tal es, vez ¿cómo se el llama eso, problema hermano? del enojo. ¿Cómo? ¿Cómo se llama eso? La voluntad de qué, de mi carácter, El mi carácter, orgullo, ujú, el orgullo, la soberbia. la soberbia, sí, Ok, sí, exactamente, sí, amén. Él hace la obra. Ujú. sí, de repente, de ahí, hay muchas familias, muchos problemas matrimoniales. Bueno, uno de los problemas matrimoniales más tremendo que hay, una de las causas es el problema económico, ¿verdad? Pero muchos matrimonios se han divorciado por problemas de carácter, ¿verdad? Y hay gente que paga mucha plata para ir donde un psicólogo para eh, eh, por el problema del manejo de la ira, ¿verdad? Entonces, pero cuando el espíritu y el psicólogo te puede dar técnicas y cosas, pero cuando el Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros, cuando nosotros nos exponemos al señorío de Cristo, ¿verdad? El Espíritu Santo va trabajando en uno, ¿verdad? Va trabajando en la impaciencia, va trabajando en el orgullo, en la soberbia, la altivez, la falta de humildad y todo eso. Entonces Él va trabajando en nuestros corazones. Digamos, hay veces que no nos gusta que nos contradigan, nos cuesta y a veces vienen problemas por ahí, inclusive en la iglesia, en el liderazgo y todo, porque queremos muchas veces hacer las cosas a nuestra manera y no toleramos que otra persona haga las cosas de otra manera. Entonces vienen los problemas, vienen los choques, ¿verdad? Y tal vez la esposa con el esposo, tal vez la esposa mandó al esposo a la pulpería o al supermercado o a la feria y le dijo, tráigame tal y tal cosa. Y el esposo se equivocó y, ay, no, yo le dije que trajera esto. Entonces ya el esposo se enoja y ya no le vuelvo a ayudar en nada, ya no le vuelvo a traer nada, con usted no se queda bien y no sé qué. Y ya ya hubo un problema porque era un helado de fresa y él trajo un helado de chocolate. Y entonces ya hay una discusión por eso y entonces ahí aprovecha el enemigo
y el Espíritu Una obra de la Santo nos, carne. Ujú, sí, y entonces cuando el ujú, Espíritu Santo obra, di, no, mi amor, me equivoqué, de ahí en la otra compramos el que tú quieres y todo, y un problema que se pudo amén. arreglar hablando, ¿verdad? Entonces el Totalmente. Espíritu Santo nos da esa humildad, nos aterriza, ¿verdad? Y Ujú, todo eso. Y no, mi amor, amén. perdóneme, porque yo he sido muy malo con usted, he sido muy ingrato con usted, he sido me he portado muy mal con usted. Entonces eso lo hace el Espíritu Santo, que cambia, digamos, el carácter, ¿verdad? Vamos a ir avanzando, ya casi terminamos. Dice que trae santidad, que es un fruto, dice. Gálatas 5 22 y 23. Gálatas 5 22 y 23. Dicen, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ¿verdad? Entonces es como un arbolito, es como un arbolito. Usted dibuja un arbolito, le hace ahí las ramitas y pone unas bolitas ahí. Así me lo enseñaron a mí. Y de ahí cada una de esas bolitas es un fruto, como los limones, como las naranjas, gozo, paz, paciencia, mansedumbre. Entonces son buenos frutos. Ya usted da buenos frutos. Ya de repente Luis Diego, el impaciente, ya no es impaciente Luis Diego. O ya a Mónica le decían, ahí viene la amargada, y muchas veces, por eso yo me cuido mucho en esas cosas de que, ay, es que fulanito de tal es un amargado o una amargada. Y esa persona está así por algo le pasó que la hace ser así, pero cuando ya nacemos de nuevo y el Espíritu Santo mora en nosotros, Mónica, damos buenos frutos, ¿verdad? Amén. Y yo me voy al versículo 24 que dice, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Mire cómo nuevamente nos habla el Señor este, de la carne. Qué tremendo como realmente, mis hermanos, al someternos a Él, tiene que haber un cambio en nosotros. No lo podemos engañar a Él. Si no estoy con Él, seguiré siendo la amargada, de verdad, como decía ahora el hermano, la odiosa o la chismosa o la peleonera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que es lo contrario al Espíritu Santo de Dios, los que acaba de leer mi hermano, paz, gozo, tolerancia, benignidad. Entonces, ¿cómo nos recalca el Señor, el Espíritu Santo de Dios esta noche, sus frutos en nuestras vidas? De verdad que vea que ha venido un comienzo desde que nos convence de pecado y cómo viene Él trabajando en nosotros, ahí llegando a ese arbolito que estamos dando frutos de verdad de arrepentimiento, ¿verdad? Eso que decías que el arbolito con las manzanitas y como te lo enseñaron, ¿cómo estará mi fruto? ¿Malo o bueno? ¿Cómo estará mi árbol? Si realmente Él es la vida, ¿verdad? El Padre, entonces Él es ese árbol, él es ese tallo y nosotros, ¿qué estamos dándole? ¿Qué testimonio también estamos dándole a Él? De verdad que me, me impacta mucho eh, ver cómo nos sigue el Espíritu de Dios hablando a tener un cambio y una reflexión en esta noche, de verdad, para nuestras vidas, hermano Luis. Sí, claro. Usted quiere saber, mi hermano, mi hermana que nos está viendo, cómo está su corazón, qué tipo de frutos está dando usted. Bueno, una de las formas en que puede darse uno cuenta cómo está, qué le falta, es en medio de la tribulación, es en medio de la crisis, ¿verdad? Si tú vas manejando y te pitan los de atrás, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas?
¿Cómo reaccionas cuando una persona te habla grosero, verdad? Entonces ahí nos damos cuenta cómo está nuestro corazón. ¿Le contestas a esa persona igual o no le contestas igual? Y es en medio de la desesperación ahí donde nos damos cuenta cómo estamos. Hay momentos en que yo me doy cuenta que yo digo, uy, no, en esta área me hace falta un montón. No, tengo que ser más paciente. Uy, no, tengo que ser diferente con esta persona. Mira, el Espíritu Santo habla a nuestro corazón, ¿verdad? Y tenemos que anhelar cada uno de esos frutos, ¿verdad? Y ya para terminar, dice que nos da dones espirituales. Vamos a leer Primera de Corintios 12, 4 al 11. Primera de Corintios 12, 4 al 11. Y después el versículo 27 y 31. Primera de Corintios 12, 4 al 11. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y dice el 27, y vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, hacen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo recuerdo un camino aún más excelente. Entonces habla de los dones y los dones el Espíritu Santo los da como Él quiere, ¿verdad? De ahí uno desearía tener todos los dones, pero aquí, por ejemplo, Pablo habla del cuerpo, de que todos nos necesitamos unos a otros, ¿verdad? Que, por ejemplo, ese cuerpo, en el cuerpo cada órgano tiene una función específica, el brazo, el oído, el olfato, ¿verdad? Y aquí dice lo mismo de los dones, que necesitamos que en cada persona haya diferentes dones para que haya edificación en el cuerpo. De pronto Dios me puede usar a mí, un ejemplo, eh, para sanidad física de una persona, pero a mi hermana Mónica el Espíritu de Dios la usa con el don de discernimiento de espíritus, ¿verdad? Entonces yo tengo algo con lo que contribuyo al cuerpo, mi hermana tiene otro don y así se edifica el cuerpo de Cristo. Nadie puede decir aquí, yo no necesito de nadie, ¿verdad? Todos nos necesitamos, hermana. Amén, así es. Y siempre reconociendo quién es nuestra cabeza, ¿verdad? Cristo, Él es nuestra cabeza y nosotros somos su cuerpo. Sí, realmente todos somos necesarios y todos, para la gloria del Señor, somos útiles, ¿verdad? En el caminar aquí en la tierra de los vivientes. Realmente que muy hermoso como Él nos da sus frutos y luego nos da sus dones, ¿verdad? Es Amén.
es un regalo, es una dádiva que Él nos da a todos, pero recordemos, hermanos, que tenemos que creer que somos hijos de Él, ¿verdad? Amén. Amén, amén. Bueno, saludamos a Nenita Fonseca, que está ahí conectada y dice, gloria a Dios, la hermanita Nena Fonseca del discipulado, ¿verdad? Ahí hemos estado orando, hermanita, por su columna vertebral, por su espalda. También, también dice aquí otro mensaje. Sandrita Calvo dice, Él nos confronta a nosotros mismos para hacernos ver lo que no le gusta de uno y cambiarnos. Bueno, de ahí, qué bendición, así es definitivamente, Sandrita. Y yo quiero, antes de irnos, yo quiero que podamos orar. Yo le voy a pedir a mi hermana Mónica que oremos por la llenura del Espíritu Santo, por la llenura del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros. Adelante, mi hermana. Amén, amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por tu enseñanza, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres real, porque tú estás aquí y estás vivo. En esta noche, Espíritu Santo de Dios, te pedimos, Señor, que nos llenes cada día más, Señor. Padre, que pongas aceite, Señor, fresco, Señor, en nuestras vidas, Padre, en nuestros corazones, en nuestras mentes, Espíritu de Dios. Padre, que seamos siempre, Señor, como esas vírgenes sensatas, Señor, que tenemos la lámpara encendida, Señor, para gloria y honra tuya. Espíritu de Dios, llénanos cada día, llénanos, Señor, porque reconocemos, Padre, que sin ti nada somos, Señor. Reconocemos, Padre, que tú eres el único, Señor, que da la vida eterna. Eres tú, Espíritu de Dios, el que nos llena cada día, en cada momento que tenemos comunión contigo, en cada momento que nos sometemos a ti, Señor. Tú estás aquí siempre para llenarnos, enseñarnos y reurgullir, Señor, de todo nuestro pecado delante de ti. Gracias por tu sangre, gracias por tu perdón, gracias porque fuimos redimidos, Espíritu de Dios, por esa sangre hermosa. Gracias, Señor, en el nombre que sobre todo nombre, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos toda gloria y toda honra solamente a ti. Y bendice, Señor, a mis hermanos, Padre, a cada uno, Señor, que dispone, Señor, su corazón, Padre. Y también ayúdanos, Padre, a hacer, Señor, morir a nuestros deseos, a nuestras concupiscencias, a nuestra carne, a nuestros caracteres, a todo, Señor, aquello que pueda dañarnos, Señor, en lo espiritual para ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Y si tú nunca antes le has entregado tu vida a Cristo, di conmigo estas palabras: Señor Jesús, en esta noche yo te abro la puerta de mi corazón, límpiame de mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme la persona que tú quieres que yo sea. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Si tú hiciste esta oración, comunícate con nosotros a través del Messenger. Mónica, muchísimas gracias por estar con nosotros, y ha sido un tiempo de mucha edificación hablar del Espíritu Santo. Amén a usted, hermano. Muchas gracias por invitarme. Y a todos mis hermanos, muchas bendiciones. Amén. Bueno, les recordamos que las transmisiones de ahora en adelante van a ser los jueves a las 8 de la noche, empezando pues la otra semana, ¿verdad? Para que no se olviden de eso. Les agradecemos mucho su sintonía, compartan el programa, saludamos a las personas que ven el programa indiferido. Dios me los bendiga a todos, un abrazo y feliz noche.